Lluvias de bendiciones. Estamos llenos de lluvias de bendiciones. Este día tan precioso, hermoso y bello, 20 de febrero de 2026, hoy viernes, después del día de ceniza. Ven, Espíritu Santo, eres bello y hermoso, porque llamándote a ti, Espíritu Santo, puedo encontrar en Jesucristo el camino, la verdad y la vida. ¿Para qué? ¿Por qué? Para hablar con mi Padre Celestial, porque con Él siempre recibo la bendición, que significa que cuando yo llamo al Espíritu Santo y en el nombre de Jesús hablo con mi Padre, que siempre nos bendice, estoy recibiendo bendición. ¿Cuál bendición? El poder recibir bendiciones de todos y vivir bendecido, porque estoy dispuesto a bendecir al que me oprime. Estoy dispuesto a bendecir a mi enemigo. Estoy dispuesto a bendecir al que hace el bien. Y como claramente esa bendición que yo doy es lo mismo que recibo, de esa manera yo puedo vivir en el nombre de Jesús siempre bendecido. No por gracia mía, sino por gracia de Dios. Por eso en mi boca siempre está la palabra gracia. Gracias a Dios, porque yo tan pecador que soy y tan maravilloso que tú eres, con tantas bendiciones que derrama, porque he decidido decir que sí. ¿Para qué? Para ser hijo tuyo, Padre Celestial. Porque solamente el que bendice a su enemigo es hijo del Padre Celestial. Que así sea. Dios nos habla en Isaías capítulo 58, del 1 al 9, de cómo debemos hacer el ayuno. Muchas personas hacen un ayuno fuerte y eso está bien si no te corrompe la salud. Hay personas que duran un día entero sin comer, 3 días a pan y agua, o un día a pan y agua, o como lo dice la iglesia, una comida fuerte y una suave o 2 suaves. Pero hay personas que lo hacen, pero porque pueden por la salud. Pero siempre nosotros podemos hacer ayuno. Y ese ayuno tienen que hacer ¿para qué? Para ayudar al que está a nuestro lado, para bendecir al que está a nuestro lado. Si el ayuno no llega a hacer el bien, a tenerle paciencia al que está a mi lado, el ayuno es nulo. Por eso nos dice en Isaías capítulo 18, del 1 al 9, que el Señor, cuando lo ve a ellos, que ayunan, pero claramente ayunan y ese día hacen el mal. Por eso el Señor le dice, el ayuno que yo quiero es aquel que rompe con las cadenas de la injusticia, aquel que claramente rompe todos los yugos de la opresión, el que libera al oprimido, el que abre la casa al que no tiene techo. Y el que abre la casa al que no tiene techo no significa que todo el que encontremos vamos a entrarlo para la casa, sino que hay personas cerca de nosotros que necesitan techo. Tu padre, tu madre, tus hijos. Pero claro, no porque ellos no quieren trabajar, porque es otra cosa, el que se hace la víctima, sino porque ellos no necesitan, porque no pueden trabajar y no tienen lo que necesitan diariamente para vivir. Pero por eso claramente se le abre el techo a aquellos que necesitan. ¿Para qué? Para bendecirlo en el nombre de Jesús. Dice también que viste al desnudo. Vestir al desnudo no solamente darle ropa, porque claramente nos habla toda la Biblia de la vestidura que nosotros debemos recibir viviendo según Jesús. Entonces, si yo vivo según Jesús, me estoy vistiendo de su traje. Y también estoy ayudando a los demás que están desnudos, que significa que están en pecado, a que también se vistan de la vestidura de Dios. ¿Para qué? Para que reciba la bendición de Dios, para que vivas en la luz, para que todas tus heridas sean sanadas, no solamente material, en tu corazón, para que camines en justicia y reciba la gloria de Dios. Cuando llames al Señor, Él te responderá y claramente te dirá, aquí estoy, porque verdaderamente tú estás buscando al Señor, porque no buscamos al Señor solo con un ayuno fuerte, sino que ese ayuno nos lleva a hacer el bien. Y en ese bien encuentro ¿a quién? A Cristo. Que así sea. Dios nos bendice por este precioso evangelio, que está en Mateo capítulo 9, desde el versículo 14 hasta el 15.
Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les dijo: ¿cómo puede llevar luto los amigos del esposo mientras está él con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, muéstrame al esposo, que es Jesús, para yo, por medio de la iglesia, que su esposa pueda vivir junto a Él, pueda vivir al lado de Él, pueda vivir con Él desde ahora para siempre. Que así sea. Sí, mi hermano, es verdad. La iglesia es la esposa de Cristo. Y si Cristo es el esposo, ¿quiénes son los que están con Cristo? Los que están con la esposa, los que están en la iglesia. Esa iglesia católica, porque es la única que viene de Cristo. Y cuando hablamos de iglesia tenemos que hablar de cronología. Mira cómo siempre comienza el evangelio cuando he leído por medio de la iglesia. En aquel tiempo. ¿Por qué se dice así en aquel tiempo? Porque si tú buscas la Biblia, Mateo capítulo 9, de versículo 14, no te va a decir en aquel tiempo, sino que te va a comenzar a decir: los discípulos de Juan fueron. ¿Qué significa eso? ¿Por qué dicen aquel tiempo? Porque muchos leen la Biblia y la quieren llevar a este tiempo sin primero ver qué dice en aquel tiempo. Cuando yo leo la Biblia, primero veo qué me está diciendo, de qué tiempo me está hablando. Me está hablando la Biblia de hace 2000 años. Y si me habla de una iglesia, significa que esa iglesia estaba hace 2000 años. Entonces, esa iglesia tiene que tener 2000 años. Ok. Entonces, cuando nosotros nos llenamos de Dios y buscamos a Dios, nos damos cuenta que solamente cuando decidimos ser verdaderos, nosotros caminamos con Dios. Porque los hipócritas, claro, quieren, pero no van a llegar. O no quieren y puede ser que hay algo en su corazón, pero no sabemos. Pero son hipócritas. Sabemos que son hipócritas y no están en busca de la verdad. ¿Por qué? Porque vemos que los discípulos de Juan, todo era dirigido ¿a quién? A Cristo. A llegar a Cristo. Por eso la mayoría de ellos llegaron a Cristo. Pero vemos que estos discípulos se unieron ¿a quién? A los fariseos. ¿Y qué eran los fariseos? Los hipócritas. Entonces, miramos cómo Dios nos explica esta palabra bella y preciosa cuando nos dice claramente que cuando estén con el esposo no van a ayunar, pero ya luego que no estén con el esposo, cuando será quitado, sí ayunarán. No está hablando de esa división que hace el pecado. Cuando pecamos nos dividimos de Dios y para vivir con Él tenemos que obligatoriamente ayunar. Si no podemos de comida, bueno, ayunamos. ¿Cómo? Haciendo el bien. Pero ¿qué es lo que el Señor le quiere transmitir a los discípulos de Juan y a los fariseos? Que los discípulos de Él, por estar con Él, son santos. Esto hay que entenderlo bien. No son santos, pero Jesús lo pone como santo para darle una explicación. Si yo estoy con Jesús, yo no necesito ayunar. Es lo que Jesús le está diciendo. Claro, yo estoy en pecado, necesito ayunar. Ellos también estaban en pecado y necesitan ayudar. Pero Jesús lo que le estaba explicando era que el ayuno te tiene que llevar ¿a quién? A Dios, a Jesús. Y ellos estaban con Dios. Y ellos no creían que Jesús era Dios, sino que lo rechazaban. Y en vez de ellos estar dispuestos a abrirle el corazón a Dios, a Jesucristo como Mesías, van a hacerle una pregunta. Pero no pregunte, mi hermano, si tú no estás dispuesto a vivir la verdad con la respuesta que Dios te va a dar. Pregunta sí, claro, pero está dispuesto a tú decirle que sí y aceptar la respuesta verdadera. Porque yo no sé mucho de la palabra de Dios, solo sé un poco, pero con lo poco que sé me puedo defender. Y muchos protestantes llegan y me preguntan: oh, ¿por qué ustedes le rezan a María? ¿Por qué tú eres católico? Y muchas preguntas me hacen, pero no están dispuestos a aceptar la verdad. Yo no soy el mejor, pero estoy aprendiendo. Y yo les muestro con la Biblia que están equivocados, pero no están dispuestos a aceptar la verdad. Si preguntas, tienes que estar dispuesto a aceptar la verdad, para que seas verdadero.
lluvias de bendiciones.